Una función prominente dentro del pensamiento continental es la que le tocaría jugar a Francisco Romero, quien llegó a ser calificado como filósofo de América, patriarca de la filosofía iberoamericana, guía y conductor del filosofar en Latinoamérica. Romero, que había nacido en Sevilla hacia 1891, cumplió ese liderazgo sin moverse de Argentina, donde fallece en 1962. Siguió la carrera de las armas, se especializó en ingeniería de ferrocarriles y se retiró del ejército con el grado de mayor. Fundó con Alejandro Korn, su reconocido maestro, la primera agrupación orgánica de filosofía, la Sociedad Kantiana. En 1946, disconforme con la política del momento, renuncia a sus cátedras universitarias que retoma 10 años más tarde. Dirigió la Biblioteca Filosófica de la Editorial Losada y desde el Colegio Libre de Estudios Superiores articula una red trascendental para el análisis y la difusión del pensamiento latinoamericano. Era el mayor de 8 hermanos, que la madre siempre era temerosa con los 8 hijos, entonces, porque él había venido al país a los 13 años, mi marido, de Andalucía, de Sevilla. Entonces, un profesor que tenía le dijo que podía entrar al colegio militar, que era una cosa segura, que iba a ser algo seguro. Y entonces por eso lo hizo, no tenía ninguna gana. Cuando yo estaba por terminar mis estudios secundarios, uno de los profesores míos, que yo quería mucho, un profesor de química, el doctor Estura, me convenció de que entrase en el colegio militar y siguiera la carrera militar. Entonces, de una forma un poco inesperada, inicié esa profesión, en la que desde el año 1910, en que entré en el colegio militar, seguí hasta el año 1931, en que me retiré del ejército argentino, con el grado de mayor. Es una carrera que seguramente le hubiera dado satisfacciones, era una persona muy disciplinada, pero decidió abandonarla, así como Korn abandonó la medicina por la filosofía, Romero abandonó la carrera militar por la filosofía y en el año 1931 sustituyó justamente a su maestro Korn en la cátedra de metafísica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sánchez Roblé, uno de sus alumnos, que cuenta cómo estaban esperando al nuevo profesor y apareció un militar que lo primero que hizo es sacarse el sable y ponerlo sobre la mesa, y porque no había tenido tiempo de cambiarse. Porque él estudiaba en los cuarteles luego del servicio y allí llegó a tener una formación muy fuerte, sobre todo en la filosofía alemana de esa época. Él leyó a Husserl, a Scheler, a Hamann, que fueron los filósofos que tal vez más hayan influido en su formación. De alguna manera, la escuela fenomenológica es la impronta de su filosofía.
En una ponencia presentada a una convención de la Organización de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones, celebrada en Buenos Aires en 1936, Romero puntualizaría la posibilidad de que pensáramos por cuenta propia y de que existiera un tratamiento filosófico legítimo de lo peculiarmente americano. A mí la filosofía en América me interesa no como un producto estrictamente americano, sino como la filosofía que se ha realizado en América. He sido enemigo siempre de buscar o de promover de intento una peculiaridad local en la filosofía. La filosofía tiene que ser universal. La filosofía busca la verdad y no la peculiaridad local. Él es uno de los grandes ensayistas también de América Latina. Una prosa diáfana, transparente, sin agachadas, sin retórica, sin nada de eso parecido. Esto me recuerda que sus primeros trabajos publicados en la revista Nosotros, de Juventud, glosan a Antonio Machado y a Esa Queiroz, autores ambos por los cuales él tuvo particular devoción. Después dejó ese aspecto, ¿no es cierto? Pero creo que vale la pena rescatarlo como los cimientos del gran estilista que fue más tarde. Primero le gustaba la literatura y hacer poesías y escribir cuentos y todo eso, y empezó a interesarse por la filosofía y entonces por eso aprendió el alemán. Le mandaban de Alemania todos los libros de filosofía que habían aparecido y así se enteraba de todo lo nuevo. Él tenía libros que ninguna otra persona acá tenía. Porque era un hombre robusto, era una especie de toro, un hombre sanguíneo, y un poco atropellador, pero al mismo tiempo un gran tipo muy bondadoso, se me ocurre decir, respecto de los estudiantes, como en ese momento yo tenía menos de 20 años, y nos facilitaba libros y nos ponía al tanto de la bibliografía, es decir, intentaba con los que se acercaban a él a ayudarlos. Francisco Romero se prodigó infatigablemente para integrar a la comunidad filosófica, impulsar la temática regional y alentar un trabajo más riguroso. A fines de 1940, al inaugurar la cátedra Alejandro Korn en el Colegio Libre de Estudios Superiores, resumió así los objetivos fundamentales de esa tribuna: el trabajo filosófico en cuanto tarea científica o teórica, el propósito social de difundir la filosofía y la intención nacional y americanista. Romero, por una parte, consideraba que la filosofía académica debe ser estricta, debe plantear los problemas con todo rigor y con un método estándar a nivel internacional, y esto, en la medida de sus posibilidades, lo hizo. Lo hizo en la Cátedra de Metafísica de la Universidad de Buenos Aires. Por otra parte, pensó que la filosofía también debe difundirse, debe estar al alcance de las personas cultas, aunque no sean especialistas, y esta tarea la realizó en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, donde obviamente la metodología, el acercamiento, el tipo de tratamientos era diferente. Sí, efectivamente, como dicen a veces sus críticos, era solamente una difusión, no era un pensamiento estricto y riguroso. No podía serlo, por otra parte, teniendo en cuenta el público al que iba dirigido.
El Colegio Libre de Estudios Superiores fue una institución notable de la época, porque se reunieron allí intelectuales de distintas tendencias. Hubo grandes, memorables seminarios que se recogían en gran parte en la revista Cursos y Conferencias que se publicaba en el Colegio Libre. Dio realmente un impulso grande a los estudios de filosofía aquí en la Argentina. Y además tenía conexiones con muchos filósofos del mundo y sobre todo de América Latina. Romero efectuaba un balance de la situación intelectual del momento. En general, creo que ninguno de los países del continente y sus islas es ajeno a la preocupación filosófica. Se impone ya una tarea de comunicación e intercambio y vamos a contribuir a ella en lo que nos sea posible. Así se erigía a esa cátedra en una especie de central filosófica americana, con la misión de iniciar un archivo sobre autores y escritos en esa materia, fomentar el intercambio y la relación personal entre los estudiosos de la filosofía, crear una biblioteca de filosofía para analizar nuestra evolución reflexiva. Culminaba Romero asumiendo las dificultades del caso. Habrá que realizar mucho rebusque y ordenación si queremos juntar con pleno derecho estas dos palabras, América y filosofía. La editorial Losada fue en los años en que Korn dirigió su biblioteca de filosofía, yo diría, un orgullo nacional. Cuando uno va a bibliotecas o mira bibliografías en España, en México, en países que hoy tienen una producción bibliográfica que nos ha superado y ve que para los años 50 la editorial Losada figura permanentemente entre las obras de filosofía que se elencan, uno se da cuenta la significación de esta tarea publicística y difusora de Romero, que fue su motor. La biblioteca filosófica de Losada era en ese momento la gran, la piedra basal para cualquier estudiante de filosofía o cualquier profesor de filosofía. Es decir, los textos canónicos, los grandes textos de filosofía estaban allí. Y su generosidad se puede mostrar en el hecho que consiguió hacer publicar libros que creo que hoy nadie publicaría. Esa colección significó la presencia de nuestro país en casi toda América Latina. Él dio un ejemplo en cuanto a rigor y sobre todo al estilo. Si bien Romero desestimó la existencia de una singularidad específica para la cultura latinoamericana fuera del ámbito occidental, no dejó de reconocer una característica original en nuestra perspectiva filosófica, su mayor amplitud. En un reportaje casi póstumo que se le efectuó, Romero declaraba en tal sentido lo siguiente: cuando se estudia la filosofía europea moderna y contemporánea, uno queda sorprendido al ver el tremendo dogmatismo de las escuelas. En cambio nosotros, los latinoamericanos, miramos a Europa y los Estados Unidos con mirada universal. Nos interesa todo lo interesante. No nos importa que la filosofía que estudiamos sea de un país o de otro. Para él no es que haya que buscar un tema específicamente nacional, sino pensar desde nuestra realidad cualquier problema universal de la filosofía. Y eso va a dar por resultado un pensamiento propio. Esa es la idea de Romero al respecto. Una de sus preocupaciones fue precisamente el contribuir al intercambio cultural entre los filósofos y su conocimiento. Así se estableció una suerte de red entre todos nosotros. Importaba mucho que se conocieran toda la gente latinoamericana que se interesaban por la filosofía, que se pusieran en contacto unos con otros. Eso le importaba mucho. Creo que contribuyó en forma sustantiva
a consolidar una masa crítica de cultura. Y si utilizamos en estos otros términos, en este momento en que están tan de moda las expresiones economicistas, yo diría que él pertenece a la industria pesada de la inteligencia. La labor de Romero en la llamada normalización, profesionalización e interconexión de nuestro pensamiento filosófico resultaría verdaderamente ímproba. Romero sobrepasó el trabajo académico para comprometerse con la problemática de los derechos humanos, por ejemplo, cuando asume la presidencia de la Comisión Argentina de Ayuda a los Españoles que tuvieron que exiliarse durante el cruento ascenso del franquismo. En la Facultad de Filosofía y Letras, Romero realizó una tarea académica y publicística muy importante. Fue uno de los creadores de esa época de nuestra filosofía académica que él mismo llamó de normalidad filosófica. Romero consideraba que era absolutamente indispensable para la filosofía argentina alcanzar los parámetros de aceptabilidad internacionales para que nuestros pensadores y nuestros profesores tuvieran una aceptación a nivel internacional. Entre sus numerosas obras nos encontramos con títulos como Filosofía de la persona, Filósofos y problemas, Ideas y figuras, Historia de la filosofía moderna, Teoría del hombre, Sobre la filosofía de América. La Universidad de California ha editado la traducción de su principal trabajo filosófico, Teoría del hombre. En ese libro yo estudio el problema del hombre, considerando que lo esencial del hombre es ser un sujeto y tener un mundo concebido como mundo de hombre. Porque lo que haya de particular en la emoción humana y en la voluntad humana está principalmente definido por el hecho de que el hombre, a diferencia del animal, percibe cosas, objetos perfectamente reportados, perfectamente delimitados, y no todo eso dividido en un curso continuo, en un curso de vivencias oscuras, como el animal. Romero fue uno de los primeros argentinos, quizás junto con Alberini, que alcanzó un reconocimiento a nivel internacional. En Estados Unidos, sobre todo, en la Universidad de Wisconsin y en otros lugares, se han hecho tesis y obras y estudios acerca de la filosofía de Romero, precisamente porque se lo ha visto como uno de los primeros pensadores de una generación que aunaba el interés por el pensamiento abstracto de la filosofía con la investigación y con la docencia universitaria. Al hablar de Francisco Romero no puede eludirse, y es primario, digamos, señalar su actitud como ser humano. Fue un maestro de estilo socrático, o sea, la convivencia, la comunicación con sus alumnos o con todos aquellos que de alguna manera aspiraban a una formación filosófica y naturalmente, por supuesto, su frecuentación directa
o por vía epistolar de sus colegas de todo el continente y algunos de Europa, por supuesto, fue uno de los rasgos distintivos de Francisco Romero. Dejó una correspondencia amplísima que ojalá se publique, a través de la cual podíamos ir rastreando tanto las influencias ejercidas sobre él como la influencia que él ejerció sobre la nueva generación de filósofos latinoamericanos. Su proyección es absolutamente continental, desde la Argentina hasta México y Cuba. A diferencia de quienes defienden la noción de libertad como un valor en sí mismo que no alcanza a ser vulnerado íntimamente por la coerción o el despotismo, para Romero, la libertad política constituye un fundamento indispensable para el despliegue de la actividad cultural y sobre todo la de naturaleza filosófica, pues, según nuestro autor, el artista tiene a su favor la irrealidad de sus imaginaciones, y el hombre de ciencia puede escudarse con la objetividad estricta de sus datos y comprobaciones. La opresión y el fanatismo tienen que llegar al delirio para establecer un arte partidario y una ciencia que, por razón de Estado, proclame la preeminencia del átomo alemán, la superioridad de determinada raza o la verdad de cierta doctrina genética. Cuando se llega a tales extremos, ya hace mucho tiempo que el auténtico filósofo, el hombre que solo cuenta con sus razones para sustentar lo que cree verdadero, ha desaparecido, reemplazado por quien se limita a exponer doctrinas confeccionadas en oficinas ad hoc. Él nos dejó un legado como pensador, nos dejó un legado como filósofo y nos dejó un legado como ciudadano, por sus convicciones democráticas, un hombre de principios, un hombre firme en sus convicciones, ejemplar, generoso, desprendido. Creo que es muy importante para señalarlo como uno de los paradigmas de la argentinidad.